Dile que tienes Jesús. Lo fuerte. Jesús es el Rey de toda la tierra. Jesús es el Rey de mi vida. ¿Cuánto puede decir amén? Da un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos a hacer esta declaración antes de comenzar con la palabra, ¿sí? Y ya comenzamos de seguido. A la cuenta de 3, ¿cuántos se acuerdan? No, eso fue del año pasado, no me acuerdo. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Mi confianza está en Jesús. No voy a dudar, no voy a renegar, voy a creer, porque yo no tengo un problema, yo tengo un milagro. Amén, amén, amén. Fuertes aplausos. Aleluya. Aleluya. Hay una expresión que me encanta. Pueden tomar asiento. Hay una expresión que me encanta que se dice en hebreo, mica moja. Diga, mica moja. Mica moja, ¿sabe qué significa? Pregunte, pastor, ¿qué significa? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como el Rey de toda la tierra para cambiar nuestras vidas? ¿Quién como Él? Mica moja. ¿Quién como Él para traer transformación, para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestro corazón? ¿Quién como Él para manifestarse en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos? ¿Quién como Él? Hemos estado cantando. Mi Dios es grande. No me dejen solo, que canto muy mal. A cuenta de 3. Por favor, alabanza. Grande. Mi Dios es fuerte. Es fuerte, ¿no? Siguiente es fuerte, ¿no? Siempre es grande. Por eso mi hija no me deja cantar. ¿Se ha dado cuenta, no? Mi Dios es grande. ¿Quién como Él? ¿Quién puede compararse a Él? Al Dios que llegó a nuestras vidas, al Rey de gracia que llegó a nuestras vidas. Y en este año 2023 tenemos un decreto maravilloso, poderoso, que es el Rey de toda la tierra. Para los que no pudieron estar en el culto final de año, donde lanzamos este decreto, donde vamos a estar trabajando todo el año 2023, vamos a declarar que el reino y el Rey se establece en nuestras casas, se establece en nuestros negocios, se establece en la vida de nuestros hijos, se establece en nuestras familias, se establece en medio del matrimonio, se establece allá donde vayamos, el reino de Dios se va a manifestar. Amén. Pero claro, diga que tiene a su lado, hay que dejar que gobierne. Ya empieza lo difícil, ¿verdad? Ahí que ya gobierne Él, ya vienen los chungos. Diga que tiene a su lado, Chihuahua. Empezamos mal el año ya. Y eso es lo que el Señor va a hacer en este año. Y todo lo que vamos a estar ministrando durante todo el año 2023 es acerca del reino y acerca del Rey. Amados, hasta que no veamos la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestros estudios, allá donde vayamos, no vamos a parar de declarar que el reino se establece en nuestras vidas. ¿No vamos a poner pesados? Sí. Pero es que yo creo que el reino de Dios se establece. Yo creo firmemente que el Rey de toda la tierra es Rey también de esta ciudad. Es Rey también de mi casa. Es el Rey de mi vida. Amén. Entonces, voy a recorrer rápidamente lo que hablamos, una parte solamente de lo que hablamos el otro día, el culto final de año, y hablando de reino, para que entienda lo que es un reino. Un reino es la influencia del gobierno de un rey sobre un territorio, la influencia del gobierno de un rey sobre un territorio, y lo que hace en ese territorio es impactar con su voluntad, impactar con sus deseos. Lo que hace el rey en ese territorio en el cual está dominando es inculcar, manifestar el deseo de su corazón, y hace que los habitantes de ese lugar tengan costumbres, tengan una influencia moral semejante a la del rey. ¿Sí? ¿Entendemos ahí? Entonces, importante que usted y yo entendamos lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es algo que se establece en nuestras vidas siempre y cuando usted y yo le demos permiso
a que Él se entrone. Y van a tener que caer muchos reinos. Van a tener que caer de nuestras vidas muchas cosas. Yo siempre les digo, ¿no? Que Dios es lo primero. El Rey es lo primero. Y que en nuestro corazón podemos tener, vamos a decir así, muchas sillas donde podemos tener a nuestra familia, podemos tener sentados nuestras aficiones, podemos tener nuestro trabajo, podemos tener tantas cosas, pero solamente puede haber un trono, y ese trono tiene que estar sentado Jesús. Él tiene que ser entronado en nuestros corazones. Pero hay muchos que hemos tenido y siguen teniendo entronado otras cosas, y a Dios, a Jesús, el Rey de toda la tierra, lo tiene apartado. Pero este año 2023 usted va a dar la vuelta a su vida. Usted va a entronar a Jesús y usted va a ver la manifestación de Dios en todas las áreas de su vida. ¿Cuánto lo creen? Mira que dice Salmos 47:7. Salmos 47:7. Si le puede echar una mano allá, por favor. Gracias. Porque Dios, ¿qué dice ahí? Fuerte. ¿Qué dice ahí? ¿Es el Rey de qué? De toda la tierra. Y cuando dice de toda la tierra, no solamente está hablando de la arena, de las rocas, está hablando de todo lo que hay en el planeta Tierra. Es más, Dios es el Rey de todo el universo. Pero mira que dice la segunda parte: cantad con inteligencia. Eso significa que tenemos que hacer una carrera universitaria para poder cantar. ¿Qué significaría eso? Cantad con inteligencia. Cantar con el corazón, dice por aquí. ¿Qué más? ¿Qué entienden ustedes con cantar con inteligencia? Cantar agradecido. ¿Qué más? Vamos, ayúdenme a predicar esta mañana. Saber lo que cantamos. ¿Qué más? Con sabiduría. ¿Qué más? Con fe. Gracias. ¿Qué más? Mira, cantar con sabiduría es lo que le dije anteriormente. ¿Quién es como Él? Mica moja. Es reconocer de que no hay nada ni nadie mayor que Él, más poderoso que Él, más sabio que Él. ¿Quién como Él? Y cuando yo entiendo, yo tengo la inteligencia suficiente para poder cantar, alabar al Señor, reconociendo de que Él es el Rey de toda la tierra. Amén. Diga que tiene a su lado: canta inteligentemente. Ay, pero aquí la líder Esther tiene que estar motivando a la gente a que cante, porque la gente no quiere cantar ni inteligentemente ni tontamente. Diga: ay, 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 Chihuahua. Mueve a que tenga a su lado: canta inteligentemente. Porque usted está reconociendo de que no hay nadie como Él. Amén. Ahora, si hay un reino, tiene que haber un. Si hay un reino, tiene que haber un. Y el rey también es Señor. ¿Se acuerdan que hablamos eso? Un rey es también Señor. Un rey habla de dominio. Un Señor habla de autoridad. ¿Ok? Entonces, cuando usted está declarando que Dios es Rey, que Jesús es Rey, también está diciendo que Jesús es su Señor. Ahora, la palabra dice, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? ¿Quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Por tanto, amados, no es simplemente que vamos a cantar y declarar de que Él es Rey, sino que además lo vamos a vivir. Y como dije anteriormente, vamos a tener que comenzar a destronar reyes, señores de nuestros corazones. Quizás no le guste, pero va a tocar. ¿Sabes cuál es mi deseo? Durante toda esta semana, preparando la palabra, meditando la palabra y en el reino de Dios, declarando: el reino de Dios se establece. Poniendo música 24 horas en mi casa, que el reino de Dios se establece. El reino de Dios se establece. El reino está en mi vida. El Rey gobierna mi vida. Él es mi Señor. Y ¿sabes qué? No solamente para mi casa.
estoy pidiendo para esta congregación, para sus familias, para esta ciudad, para esta nación. Yo creo firmemente que el reino de Dios se va a establecer no solamente en la congregación, no solamente en sus familias, sino en esta ciudad y las ciudades colindantes. Amén. Ahora, quiero hablarle acerca del reino de Dios. En la Biblia va a encontrar dos expresiones similares y no hay diferencia, pero sí que hay algún matiz que lo puede diferenciar. Habla acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. No hay diferente porque la palabra mismo dice de que un reino dividido no puede prevalecer. Entonces no puede haber dos reinos, tiene que haber un reino. ¿Ok? Es el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Sí? El reino de los cielos es donde Dios está entronado. Tenemos el primer cielo, que es donde usted está viendo las nubes, las estrellas, las galaxias. El segundo cielo, que es el mundo espiritual, donde está la potestad de los principados, los gobernadores. ¿Sí? Y el tercer cielo, donde Dios tiene su trono. Y es ahí donde Dios está gobernando. Ese es el reino de Dios. El reino de los cielos es una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. ¿No entendieron? Si en el reino de Dios hay paz, en el reino de los cielos, aquí en la tierra, tiene que haber. Ahora, ¿cuándo se establece el reino de los cielos aquí en la tierra? Cuando se hace la voluntad del rey. Allá donde se hace la voluntad del rey es un trozo del reino de los cielos. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo bien claro porque no podemos declarar el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos se ha establecido y yo hago lo que a mí me dé la gana. No es compatible. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca del reino de Dios. Porque ese fue el mensaje principal en todo el ministerio de Jesús. En los 3 años y medio de ministerio, Él empezó hablando del reino y terminó hablando el mensaje del reino. El reino de los cielos o el reino de Dios. Acompáñame a la escritura, a Marcos capítulo 1, verso 14. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 vamos a leer. Dice la palabra así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? Fuerte, el evangelio del reino de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Ok? Verso 15. Diciendo, fuerte, fuerte. Por favor, míralo aquí en pantalla, lo tiene en pantalla. Aún están buscando el evangelio de Marcos, misericordia. Este año vamos a tener que leer Biblia, ¿eh? ¿Ok? Usted va a tener que aprender dónde están todos los libros. Ok, míralo aquí, ok, ¿estamos aquí? Diciendo, el tiempo, fuerte, el tiempo se ha cumplido. ¿Está por llegar? No, ya ha cumplido. Ok, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Wow, este fue el mensaje de Jesús. Pero mira cómo me continúa la predicación de Jesús. ¿Qué dice ahí? Arrepentíos y creed en el evangelio. Primera cosa que usted y yo tenemos que entender. Que Jesús trajo este mensaje del reino de Dios aquí a la tierra. Y no era un mensaje que el pueblo de Israel quería escuchar. Ellos estaban esperando el establecimiento de un reino conforme a las profecías. Ellos entendían que la profecía hablaba de un rey, de un Mesías, de un Cristo que iba a venir para establecer un reino para poder librarlos del acoso o del imperio romano. Pero Jesús no vino a traer un reino de violencia, no vino a traer un reino de guerra, sino Él vino a traer un reino de amor y no de opresión. Él vino a traer un reino de gracia y no de ley. Él vino a traer un reino de paz y no de guerra. Él vino a traer un reino que era para todos los hombres y no solamente para Israel. Jesús vino a predicar y a establecer un reino en el cual todos podían entrar voluntariamente y no por obligación. Ese era el reino del cual Jesús venía a predicar. El tiempo se ha
cumplido. Diga fuerte, se ha cumplido. Entonces, si el tiempo se ha cumplido, es decir que este es el tiempo en el cual usted y yo podemos vivir el reino de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Ahora, entiendan algo importante. En la palabra de Dios, cuando se traduce tiempo, en el original hay 4 palabras diferentes. Uno es el tiempo olam. Tiempo olam es el tiempo eterno de Dios. Otra es el tiempo pleroma. El tiempo pleroma es el tiempo perfecto de Dios. Por eso usted muchas veces pide cosas que no se cumplen, porque no es el tiempo de Dios. Cuando es el tiempo de Dios, el tiempo pleroma, lo que se cumple de Dios en su vida es perfecto. No causa daño. ¿Estamos entendiendo? Otro tiempo que encontramos en la palabra es el tiempo cronos, que es el tiempo cronológico, el tiempo que tenemos en el reloj, con el cual estamos calculando las estaciones, los tiempos. Y la palabra que encontramos aquí, donde Jesús dice el tiempo se ha cumplido, es el tiempo kairos. Diga kairos. Fuerte, tiempo kairos. Vamos a repasar. Olam es el tiempo eterno. Pleroma es el tiempo perfecto. Cronos es el tiempo cronológico de temporadas, de estaciones. Y el tiempo kairos es un tiempo estratégico, o mejor dicho, una oportunidad estratégica. Es el tiempo decisivo. Eso es lo que significa kairos. Y cuando Jesús está diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, lo que Jesús está diciendo aquí es que el tiempo estratégico para el reino de Dios es ahora. De que es la oportunidad, es un tiempo de oportunidad para usted y para mí. Es Jesús diciendo, escuchen, el reino de los cielos se ha acercado, no pierda la oportunidad. Este es el tiempo que Dios ha marcado para cambiar tu vida, para cambiar tu historia, para cambiar tu corazón. Este es el tiempo, no dejes que este tren pase delante de ti. Es por eso que la predicación de Jesús acerca del reino, escuche, hay 152 versículos donde Jesús está hablando acerca del reino. 152 versículos. Y ahí podemos ver el deseo que tenía Jesús, que tiene Dios de establecer su reino. Ahora, Él dice, el tiempo se ha cumplido, fuerte, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿qué se continúa ahí? Arrepentíos. Wow. Diga que te ha saludado, arrepiéntete. O sea, Jesús no solamente quería enseñar a la gente que el reino se había acercado, que el reino, que la voluntad de Dios, que el tiempo de Dios, el tiempo estratégico ya había llegado, sino que también le estaba enseñando cómo entrar en ese reino. Porque, escuchen, no podemos entrar al reino y vivir de la misma manera. ¿Estamos aquí o no? O sea, no podemos entrar al reino de Dios y vivir de la misma manera que hemos estado viviendo durante todos estos años. Para entrar al reino de Dios es necesario, ¿qué? Arrepentimiento. Y yo creo que usted sabe lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento son cambios de actitudes. Cambio de pensamiento, de mentalidad. Muchos piensan que el arrepentimiento es estar triste por el pecado. Pero estar triste no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es la decisión, la determinación de hacer un cambio en tu vida, de determinarte a dejar de pecar. ¿Cuántos están aquí? Escuche, el arrepentimiento requiere acción, requiere un cambio de mentalidad. Proverbios 28:13. Mira que dice ahí la palabra. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí? Escuche. Ahí tiene el secreto de por qué no prospera económicamente. Porque no confiesa su pecado. Porque no se arrepiente, no se vuelve de su pecado.
no cambia su mentalidad, sigue con la mentalidad mezquina para con Dios, sigue con la mentalidad de robar al gobierno, sigue con la mentalidad de hacer cosas que no son correctas, está encubriendo tu pecado. No prospera. Pero mira que dice, más el que los confiesa, el que los habla, escuche, el que los habla, ¿y qué más? Y se aparta. Es decir, yo tengo un pecado, yo lo reconozco, lo confieso, ¿y qué hago? Me aparto del pecado. Y es ahí donde voy a alcanzar misericordia. Es ahí donde la gracia de Dios, el favor de Dios va a venir a mi vida para poder librarme de todo aquello que he estado haciendo mal. ¿Estamos entendiendo o no? Entonces Jesús está diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, pero para poder entrar a Él tienes que, fuerte, tienes que arrepentirte. Y como digo, el arrepentimiento es un cambio de actitudes, no simplemente una tristeza de corazón. Mira que dice 2 Corintios 7:10. ¿Sabe usted que hay dos tipos de tristezas? Hay una tristeza conforme a Dios y hay una tristeza conforme al mundo. La tristeza conforme a Dios dice porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. Es decir, yo tengo un pecado y yo estoy mal. Mi conciencia me habla de que es errado. El Espíritu Santo me está diciendo que estoy en pecado, que estoy dañando su corazón, que estoy entristeciendo al Espíritu Santo con mi vida de pecado. Y eso produce tristeza. Pero esa tristeza, ¿qué hace? Me produce arrepentimiento. O sea, yo reconozco que estoy mal. Y ese arrepentimiento me lleva a la salvación. ¿Estamos entendiendo? Esa es la tristeza según Dios, de que no hay que arrepentirse. Pero mira que dice, la tristeza que produce el mundo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce amargura. La tristeza del mundo produce rencor. ¿Estamos entendiendo? Entonces fíjese que lo que Jesús vino a predicar, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepentíos, porque no podemos venir al reino de Dios a menos que usted y yo dejemos nuestro pecado. No podemos entrar en el reino de Dios al menos que usted y yo incluso dejemos nuestra propia vida. Y no significa que muramos físicamente, sino que tenemos que morir al pecado. El pecado no puede gobernar nuestras vidas. Hay uno que tiene que gobernar y es el Rey de toda la tierra. ¿Estamos aquí entendiendo? Amén. Entonces dice, arrepentíos y creed en Él. Ponemos el otro versículo que teníamos, por favor, Mateo 1:15. ¿Estamos atentos aquí? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, lo que Jesús vino a pregonar, a predicar, el Evangelio del reino. Es decir, Él lo que quería es que las personas supieran cómo vivir en el reino. ¿Cómo se entra al reino? A través del arrepentimiento. ¿Cómo se vive en el reino? Es lo que Jesús viene aquí a enseñar. Porque el reino de Jesús, el reino que Jesús predicó, no solo se trataba de una renovación moral. El reino que Jesús comenzó a predicar se trataba de confiar en Dios. Se trataba de entregar nuestras vidas a Dios. Es la manera que usted y yo debemos vivir en el reino. ¿Estamos aquí? No vivir a lo que yo quiera, a mi voluntad. Es decir, yo vivo en el reino. Para entrar me arrepiento. Una vez que he entrado, tengo que entregar toda mi vida a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Es la manera que usted y yo podemos vivir en el reino. Debemos vivir en el reino. Por eso dije que el reino de los cielos se establece cuando la voluntad de Dios se establece, se cumple. Mientras usted puede estar declarando lo que usted quiera, puede ungir con aceite de Jerusalén o del camión, pero usted no puede manifestar o no se va a manifestar el reino de Dios en su vida si usted no obedece la voluntad de Dios. Se vive en el reino dependiendo única y exclusivamente de la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Hasta aquí claro? Porque esta es la introducción, ahora voy a predicar.
Mateo capítulo 11, verso 10. Mateo capítulo 11, verso 10. ¿Estamos todos? ¿Qué dice ahí? Porque este es de quien está escrito. Este es Jesús hablando, está hablando acerca de Juan el Bautista, en el cual le dice, o sea, Juan el Bautista está en la cárcel y vienen dos discípulos a preguntarle a Jesús, o enviado por Juan a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿tú eres el Cristo que ha de venir, que estamos esperando, o tiene que venir otro? Y Jesús comienza a hablarle a los discípulos de Juan, comienza a darle una respuesta. Ellos se van a dar la respuesta y después comienza Jesús a enseñarle a los discípulos que estaban con él. Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Era el precursor, era aquel que venía a anunciar de que el Mesías estaba viniendo, o que el Mesías había venido. Él fue el que tuvo que anunciar, preparar el corazón del pueblo para poder recibir al Mesías. Ese fue el ministerio de Juan. Verso 11. ¿Tenemos ahí? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Escuche, ni siquiera Moisés el que trajo la ley a Israel. Jesús está diciendo, no hay otro que sea mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entendamos esto. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Juan el Bautista fue grande, pero el más pequeño, el menor en el reino, es mayor que él. Diga, está hablando de ti. ¿Sacamos el dedo profético? Ok. Diga, están hablando de ti. Tú eres mayor que Juan el Bautista. Amén. Verso 12. Esto es poderoso. Dice, desde los días de Juan el Bautista, ¿hasta cuándo? Fuerte, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia. Ay, ay, ay. Y los violentos. No, ¿qué dice? Y los violentos lo arrebatan. Mira qué dice el original. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Esa palabra violencia habla de abrirse paso por la fuerza. Es decir, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque hay una oposición. Por eso es que cada vez que usted y yo estamos predicando el reino de los cielos, se levanta oposición. Prepárese para un año 2023 donde el rey de toda la tierra va a gobernar, pero donde usted va a tener más luchas que nunca. Pero si usted se mantiene fiel, usted es de los violentos que arrebatan. ¿Sabe qué significa arrebatar? Arpazo en griego, que significa zarpazo, ¿sí? Arrebatar, sí, de golpe. O sea, da un zarpazo, arrebatar algo. Sí. Si usted se mantiene firme, a pesar de todas las luchas, a pesar de toda la oposición, usted está declarando el reino, usted está declarando la presencia de Dios, usted está declarando que el reino gobierna en su vida, que el reino está en su casa, que el reino está en su hogar, que el reino está en su familia, y usted comienza a recibir embiste de parte del enemigo porque hay resistencia. Pero si usted persevera, dice la palabra que será como el monte de Sión, que permanece para siempre y no se mueve, sabiendo que el rey de toda la tierra gobierna nuestras vidas. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando predicamos el evangelio, esta palabra que Jesús nos está hablando aquí, Mateo 11, 12, está hablando acerca de una advertencia. Vamos a tener oposición. Y usted y yo vamos a tener que ser violentos para arrebatarlos. Pero aquí no está hablando de una violencia física. Aquí estamos hablando de una violencia espiritual. Aquí tenemos que ser violentos en el espíritu. Es ahí donde usted y yo vamos a tener que movernos a niveles espirituales que nunca antes hemos llegado a vivir.
Es ahí donde usted más que nunca va a tener que ayunar, más que nunca va a tener que orar, más que nunca va a tener que leer la palabra, más que nunca va a tener que congregarse, más que nunca va a estar declarando que el reino de Dios se establece en su casa. Y vendrá el enemigo, ¿sabe? Y Satanás va a querer venir a robar el reino, arrebatarte el reino. Cuando Jesús está enseñando acerca de la parábola del sembrador, ¿cuántos se acuerdan? Que está hablando de semillas y tipos diferentes de terreno. Mira que dice en Mateo 13, 19. Dice, cuando uno oye la palabra del reino, está hablando de la palabra del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino, verso 19, y no la entiende, porque escuches, Satanás no quiere primeramente que escuches la palabra del reino, y una vez que la has escuchado, no quiere que la entiendas, porque él sabe el poder que hay en el reino de Dios. Porque él sabe que no puede estar el reino de Dios en tu vida, porque si no, se le va a acabar su reino, el reino de las tinieblas. ¿Estamos entendiendo? Mira que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. ¿Qué hemos dicho arrebatar? Coger por la fuerza. Es decir, todo lo que el diablo quiere en tu vida es arrebatártelo. Juan 10:10 dice que el enemigo no viene el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Es lo que quiere el enemigo en tu vida. Quiere arrebatarte lo que Dios está haciendo. Quiere arrebatarte lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere arrebatar tu finanza. Quiere arrebatar tu salud. Quiere arrebatar tu alegría. Quiere arrebatar tu paz. Diga fuerte, el reino de Dios se establece en mi vida. En el nombre de Jesús, ¿cuánto lo creen? Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, amados, cuando usted y yo estamos declarando el reino de Dios, se manifiesta el reino de las tinieblas. Ay, ay, ay. Ya no me gusta, mejor me quedo como estoy. Cuando usted declara que el reino de Dios se establece, se manifiesta el reino de las tinieblas. ¿Le doy un ejemplo? La Biblia dice que empezaron a acusar a Jesús de que él había sido, o que él expulsaba demonios, echaba fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Y qué dijo Jesús? Si por el Espíritu de Dios yo echo fuera demonios, eso quiere decir que el reino de Dios está presente. Y cuando usted comienza a declarar en su casa sobre la vida de sus hijos, el reino de Dios está en mi casa, se levanta en rebeldías. Cuando usted dice en mi matrimonio, el reino de Dios se establece, ahí salen los demonios a pelear, a enfrentar los matrimonios. El reino de Dios está en mis finanzas, está en mi negocio, en mi trabajo. Ahí comienza a levantarse oposición. Porque lo que quiere el diablo es robarte, que no entiendas, que renuncies al reino de Dios en tu vida. ¿Estamos aquí? Entonces hay una guerra entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Por eso dice la palabra que hay que ser violentos y someterlos. Hay que someter toda oposición al reino de Dios. Hay que someter mi vida al reino de Dios. Mi carne al reino de Dios te tiene que someter. Mis finanzas al reino de Dios. Mi incredulidad al reino de Dios. Aquí el líder estaba hablando acerca de fe y fidelidad. Mi incredulidad se tiene que someter al reino de Dios para que comience a haber fe. Yo tengo que someter al reino mi falta de fe, mi infidelidad, para poder ver que Dios se establece, su reino se establece en mi vida y comienzo a ver la prosperidad en todas las áreas de mi vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay que ser violento. Diga que te hay que ser violento.
somételo. Diga fuerte, somételo. Estuvimos hablando en el culto final de año acerca de Mateo 6:33. ¿Se acuerdan? Mas buscad primeramente. ¿Qué es primero? Diga fuerte, primero es Dios. No, diga fuerte, primero es el rey. Primero está el reino. No, pero así, primero está el reino. No se lo cree ni usted. Usted tiene que declararlo con fe. Primero está el reino. No, fuerte. Primero está el reino. Y su justicia. Ahora, ¿qué significa eso? Siempre hemos entendido que primero es el reino de Dios. Lo primero de Dios. Lo primero es el reino. Primero es Jesús. Primero es el rey en nuestras vidas. Primero es el rey. Prioridades. Y hacer su justicia es hacer las cosas correctas. Es hacer lo que Dios nos manda. Pero ¿sabe qué significa en original? Que a mí esta semana se me ha roto la cabeza. 3 pelos más se me han caído. ¿Sabe qué significa? Primeramente, escuche, somete todo al dominio del reino. Somete todo lo que te rodea al dominio del reino. Por eso tenemos que ser violentos. Porque queremos poner primero a Dios en nuestras vidas. Pero resulta que viene cualquier situación y nos olvidamos de Dios y comenzamos a entronar el problema. Ay, pero yo sé que yo no tengo un problema. Yo tengo un milagro. Cuando Dios es el primero y cuando todo lo que me rodea, ¿y qué le rodea a usted? Le rodea su casa, su familia, su matrimonio, su salud, sus finanzas, sus estudios. Todo eso que le rodea se somete al dominio de Dios, al dominio de Elohim, dice. Wow. Todo se tiene que someter. Su casa se tiene que someter. ¿Que hay oposición? Claro que sí. Pero dice que solamente los violentos, aquellos que son violentos son aquellos que toman por la fuerza, arrebatan por la fuerza. Necesito aquí, ven, Julito, vamos a explicarlo aquí. Él es el reino. Tiene cara de reino. Ok. Aquí va a representar a mi esposa. Ven acá, esposa mía. Necesito 2 demonios. Con esas caras, perfecto. Venga. Sí, también. Venga acá. Un ángel pero caído. Ponga para acá. 2 demonios. Los demonios dicen que el reino de los cielos son el reino, estos son el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Reino de las tinieblas tiene que hacer oposición. Despacito, déjeme pasar, si no yo no puedo. ¿Okay? Entonces yo voy con el reino, yo quiero someter el reino, yo quiero que mi matrimonio se someta al reino. ¿Estamos entendiendo? Ah, claro. No es que ella se tiene que someter a mí y no se trata de eso. Se trata que mi matrimonio, mi familia esté sometido al reino. Entonces yo voy con el reino. Reino, establécete en mi matrimonio. Entonces hay oposición. Tranquilito, ¿eh? Vale. Que estamos grabando, ¿eh? Tranquilito, ¿eh? Entonces yo tengo que establecer el reino. Entonces el reino tiene violencia. ¿Qué? ¡Echa para allá ya, hombre! Déjame. Entonces es matrimonio, sométete al reino. Eso significa. ¿Estamos aquí? Amén. Finanzas, sométete al reino. El reino va conmigo. Porque donde yo voy, el reino tiene que ver conmigo. Donde yo estoy, el reino se tiene que establecer. Donde yo voy, las tinieblas tienen que huir. Era un fuerte aplauso a los demonios. Reino, siéntese. Mi amada esposa. ¿Estamos entendiendo? Diga que tenga a su lado, somete al reino. No fuerte, somete al reino. Aleluya. Hay que arrebatarlo, hay que ser violento.
Vuelvo a repetir, no se trata de una violencia física, se trata de una violencia en el espíritu, a orar y ayunar. Ay, es que el chancletudo de mi marido no se convierte, ore y ayune. Y comienza a declarar, el reino está sobre mi matrimonio, el reino está sobre mi casa. Ay, es que mis hijos no están viniendo a la iglesia. Somete a tus hijos al reino. Reino, ven sobre mis hijos, establece tu reino en mis hijos. Dígate eso, establece. Sé violento. Hay una guerra. Hay una guerra. Escuche. Tienes que someter tu pecado oculto. Pecado, te sometes al reino. Porque no te quiero en mi vida. Incredulidad, te sometes al reino porque no te quiero en mi vida. ¿Qué más tiene que someter? Ayúdeme a predicar. Ayúdeme a predicar. Enfermedad, te sometes al reino de Dios. Con violencia, con ayuno, con oración. Declarando fe, declarando la palabra de Dios sobre su vida. ¿Cuántos están entendiendo? Escuche, cuando Jesús nos enseña a orar, en Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante, ¿no? Jesús comienza a enseñar a sus discípulos, vosotros cuando oréis, hacedlo de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Wow. Dice la palabra que su trono está en los cielos, de los cielos, y la tierra el estrado de sus pies. El rey se está sentado en el cielo. ¿Ok? Santificado sea, venga. Escuche, Jesús nos está enseñando a orar. Esto es una oración modelo, pero también Jesús nos está diciendo, ustedes tienen que declarar que el reino de Dios venga. Venga tu reino. ¿Cuántos de ustedes oran así? ¿Cuántos de ustedes dicen, Señor, establece tu reino? Venga tu reino. ¿Sabe por qué? Porque en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no hay guerra, hay paz. Hay un problema en casa, Señor, establece tu reino, venga tu reino. Se acabaron discusiones. Hay crisis económica, Señor, establece tu reino, venga tu reino. Se acabó la economía. ¿Quieren probarlo? ¿Quieren probarlo? 9 años llevamos así. 9 años declarando el reino. Y nunca ha escaseado ni el aceite ni la harina en nuestro hogar. Venga tu reino. Hágase tú. Ahí hay problemas. Allá no nos gusta. Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos que el reino venga, pero que yo haga mi voluntad, rey. Y es ahí donde vamos a tener que cambiar. Como dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Venga tu reino y sea tu voluntad. Lo mismo que en el cielo, aquí en la tierra. Lo mismo que en el cielo, aquí en mi casa. Lo mismo que en el cielo, aquí en mi empresa. Lo mismo que en el cielo, aquí en mis estudios. Lo mismo que en el cielo, aquí en mis hijos. Lo mismo que en el cielo, aquí en mi cuerpo. Venga tu reino. Dígalo fuerte. Venga tu reino. Pruébenlo. Y se lo digo con tanta seguridad, ¿sabes por qué? Porque la palabra dice que Él no dejará a ningún hijo suyo avergonzado. Establecemos el reino de Dios cada vez que usted y yo declaramos el reino de Dios. Lo declaramos. Extendemos el reino de Dios a nuestros hogares cuando proclamamos el reino de Dios. El reino de Dios está en mi casa. El reino de Dios está en mi matrimonio. El reino de Dios está en mis finanzas. El reino de Dios está en mi empresa, en mis estudios. El reino está aquí. Diga, el reino está aquí. El reino está en mi casa. No hay un matrimonio. Diga, matrimonio, el reino está en nuestro hogar. A sus hijos, el reino está en la vida de mis hijos. Y cuando usted comienza a declarar con fe, escuche, el reino comienza a establecerse haciendo su voluntad.
proclamamos el reino y sometemos todo bajo el dominio, bajo el gobierno del Rey de toda la tierra. Es ahí donde comienza a obrar y a ver un cambio en su vida, un cambio en su corazón. Señor, venga a tu reino. Y tiene un reino de paz y no de guerra. Y ahí comienza el matrimonio, comienza a pelear. Y cuando está el reino, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 15:1. Que la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces, cuando no está el reino, si tú me gritas, yo te grito más. Diga, eso a mí no me pasa, diga, a mí no me pasa. Pero cuando está el reino, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Por qué? Porque el reino es paz. Y el reino se ha establecido en mi matrimonio. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces fíjese que va a haber un cambio en sus vidas. Un cambio en todo lo que rodea. Porque todo lo que está alrededor suyo, todo se somete al dominio de Elohim, al dominio del Rey. ¿Estamos entendiendo? Mas buscad primeramente el reino. Busca el reino, busque que el reino se establezca en su casa, busque que el reino se establezca en su hogar, busque que el reino se establezca en su familia, busque que el reino, primeramente el reino y su justicia. Haz todo lo que Dios quiere que hagas, haz todas las cosas que hazlas bien. Comienza a poner tu voluntad bajo el dominio del Rey. Y es ahí donde va a venir realmente cambios a su vida. Wow. Y termino con esto. ¿Los ponemos románticos? Escuche, muchos no van a querer someterse al reino. ¿Sabes por qué? Porque no quieren dejar su propio reino personal. Muchos están en su reino. Y su reino es quizás su conocimiento. Y no quieren aceptar y no tienen la fe suficiente para poder creer en lo que Dios es capaz de hacer. Tiene su reino personal dentro de su vida de pecado. No quiere dejar su vida de pecado, es su reino. Muchos no van a querer. Escuche, estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de los incrédulos. Estoy hablando de la iglesia. Muchos de la iglesia no van a querer dejar su reino, no van a querer dejar su propia voluntad. En Hechos 19:8, el apóstol Pablo estuvo 3 meses, escucha, 3 meses hablando a la iglesia, o la iglesia no, en la ciudad de Éfeso. Estuvo hablando durante 3 meses acerca del reino. 3 meses. Reino, 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 reino. Y el reino de los cielos, y el reino de los cielos, y el reino de los cielos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el reino de los cielos es como la levadura. ¿Qué es lo que hace la levadura? Crece. ¿Por qué? Dice, el reino de los cielos es como la levadura que se mete en 3 medidas de harina. ¿Y qué pasa ahí? Comienza a crecer. Lo que era un trocito así, comienza a crecer, ¿verdad? Hace un bollo de pan así, y cuando te das cuenta hay un pedazo de pan así. Esa es la harina, perdón, esa es la levadura. Y el reino de los cielos es como la levadura. Es decir, cuando usted más proclame el reino de Dios, más comienza a extenderse. En su casa, reino de Dios se extiende. En sus hijos, reino de Dios, y comienza a extenderse. Llene su casa de levadura. Y durante 3 meses el apóstol Pablo estuvo hablando. El reino, el reino, el reino es como la levadura. Mete el reino en tu casa. El reino de Dios se establece. El reino, 3 meses. Y dice el versículo siguiente: pero endureciéndose algunos y no creyendo. Algunos endurecieron su corazón para no escuchar, no querer entender las palabras del reino, porque no querían dejar su propio reino. Y usted y yo vamos a tener que dejar nuestro propio reino personal, dejar y bajarnos de nuestro propio trono, para que el Rey de toda la tierra se entrone y comience a gobernar, y todo lo que nos rodea esté sometido al gobierno del Rey.
no quisieron escuchar, no quisieron entender. Escuche, no quisieron. Si usted realmente quiere ver la manifestación de la gloria de Dios, del reino de Dios en su vida, sométase al reino. Sea violento. Desafíese en fe. Desafíense en fe. Este año voy a orar más que nunca. Desafíense en fe. Y escuche, y estará orando y voy a orar por mi matrimonio. Y habrá violencia. Porque cuando usted establece el reino, el diablo va a querer arrebatarlo. Pero usted tiene que ser fuerte. Violento. Yo tengo que ser violento para arrebatar lo que el diablo quiere quitarte. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Ahora establezcamos el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto quieren comenzar este nuevo año 2023 donde el reino de Dios y el rey de toda la tierra se ha entronado en su vida? Si es así, póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Vamos a declarar que el reino de Dios está aquí. Amén. Aleluya. Aleluya. Trae gozo, paz y salvación. Oh Jesús. Tu reino de poder está aquí. Amén, Señor. ¿Por qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos.